Hola, muy buenas noches a todos. Hoy tenemos frente a nosotros un gran reto que es averiguar por qué fumamos y cómo lo podemos dejar. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a dedicar este espacio a hablar de ello. Bueno, lo primero os diría que el tabaco es una planta sagrada. Es algo que durante milenios se ha tratado como una planta sagrada, tanto en las partes de Norteamérica como de Sudamérica. Es una planta que se ha utilizado muchísimo. Todos, digamos, tenemos un poco de esa idea porque hemos visto películas de indios donde fumaban la pipa de la paz. Bien, en estas culturas, el tabaco como planta sagrada nos ayuda a la expresión y también no solo la expresión entre nosotros, sino a la expresión con el Gran Espíritu. La expresión entre nosotros es algo que todos conocemos, porque fijaros que uno fuma más cuando está hablando alegremente con unos amigos, cuando la conversación es interesante, pues le da por fumar más. ¿Por qué? Porque es una planta que potencia la comunicación. Y cuando nos ponemos más espirituales es con el Gran Espíritu que establece esa comunicación, establece esa elevación, digamos, del humo, y es a través de esa elevación es ese símbolo de conexión con lo divino, con el Gran Espíritu. Bien, nosotros los europeos no lo hemos tratado nunca como una planta de poder, sino como algo social que con el cual hemos ido creciendo. Ahora ya no está tan incluido dentro de nuestra sociedad, ya está como un poquito mal visto, diríamos, pero aún así sigue habiendo mucha gente que sigue fumando. Bien, yo empecé a fumar muy pronto, de hecho, empecé pues por tontería en la adolescencia, con un pique de a que no te atreves, a que sí, a que no, pues venga, ¿no? Esas cosas que hacemos cuando tenemos 14 años. Y que después pagas las consecuencias de ello, como todos sabemos. Bien, entonces he dejado de fumar 3 veces, la tercera fue la definitiva. De hecho, las 3 veces pues logré ese proceso, pero regresé. Discúlpame, cariño, discúlpame, amor. ¿Ves? Vale, no, dígale al papá. Disculpadme, mi hija pequeña, mi marido se le ha escapado. Me he perdido. Eso, que las 3 veces lo conseguí desde distintos ángulos y quizá la última ha sido la definitiva porque ahora ya llevo 10 años sin fumar y creo que ya no voy a volver, creo. Entonces me gustaría compartir con vosotros las claridades que he tenido al respecto de esto. Uno debe saber por qué fuma, ¿de acuerdo? Es decir, ¿cuál es el motivo por el cual fuma? Por ejemplo, hay gente que es una fumadora social y solo fuma pues cuando sale de fiesta y en momentos así, ¿no? Eso tendría mucho que ver con ese espíritu de comunicación, con sentirse igual a los demás, con sentirse incluido y cosas así. Bien, entonces me gustaría comentar que evidentemente dejar de fumar tiene un proceso de una decisión profunda en uno mismo, ¿de acuerdo? Entonces, yo la primera vez que lo dejé, pues aún no estaba tan enganchada, digamos que debía hacer unos 4 años que fumaba, pero no hacía... Bueno, tuve un instante de claridad después de hacer una meditación, cogí mi cigarro y me puse a fumar y mientras estaba a punto de tirar la ceniza me lo miré y algo en mí me dijo, ¿pero por qué fumas? ¿Tragas humo? ¿Por qué tragas humo?
pero fue como desde dentro, como muy claro de ver lo absurdo, de decir, ostras, pues lo veo absurdo, ¿por qué estoy tragando humo, ¿no? ¿Qué es esto, no? Lo apagué y dejé de fumar, ¿no? Fue como un proceso que me fue como bastante sencillo. Por tanto, punto número uno requiere de una determinación interna clara, o sea, algo que realmente te convenzca, que digas en ti, ostras, realmente qué absurdo de fumar, ¿no? ¿Por qué me estoy contaminando los pulmones? Y que sea alguna convicción. Luego viene la parte de pasar el mono, porque hay una parte que es física, ¿de acuerdo? Pero dicen que la física es muy pequeña, o sea que en 4 o 5 días la parte, lo que es el físico, que el cuerpo te pide esa sustancia, pues en una cuestión de 5 días eso se ha superado. Pero la adicción mental no es para nada sencilla. Yo, la última vez que dejé de fumar, pues me hice un ritual con el tabaco. Cogí un bol y si tuve, yo en ese momento fumaba tabaco de liar, si tuve tabaco de liar, y tuve una conversación muy profunda con el tabaco. Primero lo que hice fue darle las gracias. O sea, me fumé un cigarro y mientras fumaba, me iba acordando de todos los momentos importantes en mi vida en que un cigarrillo era como, wow, me había ayudado tanto. Me di cuenta que había una profundidad de compañía. Era como un compañero que nunca me fallaba. O sea, a veces la gente te falla, a veces tienes el sentimiento de que llamas a alguien y no te responde, de que, no sé, pero era como, tenía asociado, al darme cuenta y a darle tanto las gracias de esta situación del otro, pensé, claro, es que me cuesta mucho dejarlo porque es como una relación de una amistad profunda, ¿no? Llevas tantos años acompañándome que te quiero, ¿no? Y además siempre estás ahí para mí, ¿no? Cuando estoy triste, pues me fumo un cigarrillo, cuando estoy nerviosa me fumo un cigarrillo, en tantos momentos, ¿no? Empecé así, a evocar uno y otro momento, a darle mucho las gracias por toda esa compañía, ¿no? No como, qué asco que me estoy contaminando, sino lo hice esta segunda vez desde, desde una gratitud muy profunda hacia el tabaco. Cuando terminé, entonces le hice la petición de que me soltara, de que por favor me soltara, que así yo aprendería a respetar lo que es su espíritu y no lo usaría como para que me llenara algo dentro de mí. Lo que después os puedo decir es que me fue duro, o sea, el primer mes lo pasé bastante mal y realmente cuando pasó un mes algo en mí hizo un clic y lo superé, conseguí darle la vuelta y entonces ya todo me fue mucho más llano, ¿no? Desde mi presente os diría que hay una parte muy importante que el tabaco representa nuestra ansiedad, representa aquello que no está resuelto en nosotros, que no ha encontrado una paz. Y entonces, por eso no fumamos siempre por placer, fumamos por tantas cosas, pero al final tiene que ver por ese punto de ansiedad interna. ¿Qué hay ahí que tú necesitas tapar? ¿Qué hay ahí que tú no sostienes por ti misma? ¿Por qué os digo eso? Porque a raíz de mis últimos procesos de conciencia, que he podido pues liberar todas esas memorias de aquello que me tenía pues encerrada en una agonía constante, de alguna manera, aunque ya era tan parte de mí que yo ni lo notaba, ¿no? Era mi definición interna. Entonces, puedo decir que, claro, ¿qué pasa? Que si no la resuelves y dejas de fumar, se te traslada. Es decir, vas a intentarla suplir con alguna otra cosa. ¿Qué cosa? Cada uno escoge cosas distintas. Una de las muy habituales es por comida. Esa ansiedad que tienes, pues abres la nevera, abres el armario y venga a comer. Y claro, hay una parte que el cuerpo al no fumar también como que el primer año se resitúa, es decir, que está acostumbrado
asimilar de una manera y sin la nicotina y todos los procesos químicos que conlleva el tabaco, pues asimila mejor lo que ingiere y generalmente casi todo el mundo se engorda, pero por una parte metabólica y por una parte de que suples la ansiedad comiendo, ¿no? Hay otras personas que lo hacen desde otro lugar, que lo sustituyen hacia otro sitio. Y hay personas que dicen, no, yo no lo he sustituido por nada, ¿no? Pero se les ha agriado el carácter. Son personas que entonces son mucho más irascibles, tienen tendencia a gritar más, a ponerse mucho más nerviosas. ¿Por qué? Porque no está ahí el tabaco para, como planta de poder, acompañarte. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que a mí me ayudó mucho poderlo ver como una planta de poder y ese ejercicio que os he contado, pues de darle las gracias después de pedirle que me ayudara a salir. Que sí, yo lo respetaría y si un día lo tenía que usar, lo usaría como planta de poder. Que sepáis que generalmente cuando se usa como planta de poder, a nivel fumado, no se suele ingerir el tabaco. Se está en la boca y lo sacas hacia afuera, como mucho por la nariz. Pero de esa manera, claro, cuando tú te tragas una planta de poder, hay la voluntad de la planta de poder que te posee y no está solo tu voluntad, está la voluntad de la planta. Entonces, si tú desde adonde, el lugar desde donde tú la consumes es dañino para ti, la voluntad de esa planta es dañina para ti también, ¿me entiendo? ¿Entendéis? Por eso también desde donde fumas, pues es importante, o sea, generas una cosa u otra. Evidentemente que si fumas mucho, tu cuerpo está embozado por ese nicotina, alquitrán, etcétera. Y eso es perjudicial para la salud. Yo considero que menos de lo que nos venden, pero es una consideración, no soy médico, ¿de acuerdo? Yo considero que es menos porque toda esta propaganda tan dañina que hacen sobre el tabaco, creo que, pues, ¿qué es eso? Da como un proceso de mal rollo interno que no te sirve para dejar de fumar y encima aún te sientes peor cuando fumas, ¿no? Entonces aún te sienta peor el tabaco, ¿no? Entonces, si uno quiere honrar el tabaco, en un momento dado y ya no es fumador, puede fumar sin tragarse ese tabaco y además puedes rezarlo antes. Entregarle un rezo para el plan, pues yo quiero fumarme este tabaco para tener mayor claridad sobre este tema y te permites eso. Evidentemente que si acabas de dejar de fumar no te hagas una cosa de estas porque creo que te va a poder ser dificultoso, ¿no? Porque el gusto del tabaco hace que te lo tragues ya, ¿no? Porque tu hábito es ese, ¿no? Entonces siempre acabamos volviendo un poco al mismo punto, ¿no? Yo siento ser un poquito repetitiva, pero es si somos capaces de resolver cuál es nuestra angustia, pues nos será mucho más fácil dejar cualquier tipo de adicción que está tapando esa angustia. Luego está una parte que es de compensación, es decir, vivimos vidas muy exigentes hacia el exterior y llega ese momento de, ostras, me voy a dar el regalito de compensarme. Entonces, pues bueno, uno se atiende desde ahí. ¿Cuál es el problema? El problema es que no lo hemos generalmente, cuando queremos dejar de fumar, no solemos hacer un uso de, es que yo me fumo un cigarrillo al día, porque mira, me doy ese placer. No solemos hacerlo así. Solemos más bien intoxicarnos de tabaco. Bien, mi consejo es que seamos capaces de observar esa angustia. Por eso, por ejemplo, uno puede intentar dejar de fumar primero como una prueba, como decir, bueno, pues voy a ponerme un mes sin fumar. Y en ese mes, después de la primera semana, que es el primer mono, voy a considerar que ese estrés es mío, ¿vale? Que antes estaba tapado por el tabaco y que a ver de dónde me llega, qué me resuena ese estrés. Es entrar, o sea,
tenéis que entender una cosa, vuestro psiquismo, aunque esté en oculto, es vuestro. Si ponéis la voluntad de penetrar en él, penetraréis. ¿Por qué? Porque es voluntad. Recordad que, ya lo he dicho otras veces, cuando queremos olvidar un trauma, lo olvidamos. Por tanto, tenemos un poder muy grande para, manipular nuestra mente. Usadlo a vuestro favor. Entrad en esos procesos internos para hallar el origen de vuestra ansiedad. Porque entonces al igual tú puedes hacerte un juego mental de decirte, bueno, mira, pues yo dejo el tabaco un mes para enfrentarme a mi propia ansiedad, averiguar algo que no sabía y después, pues mira, me consentiré 2 meses más fumando para resolverlo, por ejemplo. Pero como ya no lo he dejado, pues ya cuando vuelvo solo me fumo 3 al día. O sea, como jugar a favor tuyo. ¿Por qué lo digo? Porque si la mente sabe que tal día vuelve, ¿sabes? Te deja un poquitín más tranquila, un poquitín, ¿eh? Luego hay que tener en cuenta que hay como mucho, o sea, por decir, bueno, de arriba no sería tanto, ¿no? Pero cada chakra, podríamos decir, que tiene su parte que contribuye a tu mente, a tu percepción de la realidad. Entonces tú puedes tener una decisión muy firme, pero luego te sale tu parte más instintiva que te dice, quiero fumar, ¿no? Y a mí me pasó, me acuerdo de pensar, ya, ¿qué le da una semana, ¿no? Pues, la primera semana es para mí la más dura, ¿no? Que quiero fumar, parece que cada 5 minutos la mente te está pidiendo, quiero fumar, ¿no? Entonces, tú lo estás diciendo, no, no, que he dejado de fumar, ¿no? Que no voy a fumar, ¿no? Y de golpe dices, estás fregando los platos, terminas, te secas las manos y dices, bueno, haré un cigarrito ahora. Piensas, ¿perdona? ¿Tú no te has enterado que estamos dejando de fumar? ¿Hola? Entonces, hay muchas partes en nosotros que hablan, ¿de acuerdo? Es bueno empezar a identificarlas. ¿Por qué? Porque tener conversaciones de uno con uno mismo empodera a la parte que más claridad tiene. ¿Me explico? Porque hay una parte que ahí empieza a dar respuestas. Y no es solo yo quiero fumar, sino hay una parte de mí que quiere fumar. ¿Por qué, cielo? ¿Qué te pasa? ¿Qué hay ahí? Y hay que hurgar. Es una buena manera de hurgar en uno mismo. ¿Entendéis? Entonces, una vez dices, bueno, vale, yo ya he terminado este proceso, he encontrado un origen, y si eso es real en ti, si ese origen es real en ti, y lo has encontrado, y dices, bueno, pues ahora me voy a permitir para subsanarlo, pues un acompañamiento del tabaco. O no, porque al igual al encontrar ese origen, ya dices, no, ahora que ya ha pasado el primer mes, ni hablar, porque luego voy a tener que pasar por lo mismo. No, ni hablar. ¿Me explico? Pero hay que uno jugar consigo mismo. Hay que decir hasta dónde me aprieto, hasta dónde me concedo. Pero para mí lo más importante es, si vas a hacer algo así, úsalo para saber más de ti, para que eso te lleve a una solución. Y piensa una cosa, que dejar de fumar también aumenta tu energía. Por tanto, vas a tener más claridad también. ¿Me explico? Entonces, quizá también puedas tener esa voluntad de decir, ¿qué pasa? ¿Por qué estás tan histérica? ¿Qué es lo que te sucede? Ese diálogo es muy rico, muy importante. Y ese diálogo implica no solo la pregunta, sino que te permitas desde ese estrés generar la respuesta. Yo siempre digo, va muy bien ponerse una silla delante, porque así hago el ejercicio real, ¿no? No estoy ahí, bueno, lo hago mientras hago no sé qué. Es útil también, pero ya cuando uno lo tiene más por mano, cuando ya esa conversación en serio ya se ha tenido una vez, puedes luego usarla mientras estás haciendo otras cosas. Pero un rato, cuando tú estás con ese agobio, ponerte una silla enfrente y empezar a tener una conversación real contigo misma, cambiando de silla, una, la otra. Y ahí vas a poder, si tú insistes y persistes, quizá encontrar una abertura, algo que antes no habías encontrado, algo que antes no sabías que estaba ahí en tu consciente.
Entonces, esos son mis consejos para este proceso. Espero que hayan sido de utilidad. Sé que, pese a lo que he explicado, no es un proceso simple dejar una adicción, pero te mando muchos ánimos. Estoy convencida de que lo vas a lograr si tienes ese propósito. Así que un beso fuerte y firmeza. Firmeza interna es lo que te va a llevar a solución. Un convencimiento también. Es como que necesitas motivos para cada una de tus partes. ¿Sabes? Al físico le puedes explicar que no le va a sentar bien, al emocional vas a intentar descubrir qué le pasa para llevarle luego esa paz a esa parte emocional. Y luego a la parte más espiritual, que quizá tu parte chamánica sigue llamando ese tabaco porque has formado parte de tu vida anterior, pues le haces ese reconocimiento, ese ejercicio que te he dicho de esa ceremonia con el tabaco, de esa gratitud, y la dejas ahí también esa parte más tranquila. Y bueno, creo que esta es mi aportación, espero que os ayude. Chao, hermosos. Gracias por estar ahí. Sigo esperando que os atreváis a consultarme. Chao.